En la parasha Shavua dice Re'e Anoji Lotel Ifnechem Ayom Berajá Ukelala. ¿Cómo se dice en hebreo yo? Yo soy. Pero aquí dice Re'e Anoji. ¿Cuál es la diferencia entre Ani y Anoji? Se pregunta. ¿Cuál es Ani? Yo. Anoji. ¿Y Anoji qué? Anoji también yo. Sí, pero ese se refiere a eso. Entonces dice acá que usted dice que se refiere cuando dice Anoji es a Hashem. Y cuando dice Ani se refiere a... ¿no? En el Tanaj encontramos personajes que se refieren a sí mismos como Anoji. Anoji Ivri. Yo soy Ivri. Dijo Yosef. Muy bien, es verdad. Entonces, la respuesta peshuta es, la respuesta sencilla es que en el hebreo antiguo era Anoji. En el Hasidut y otros se nos enseña que esto tiene que ver con una connotación de trascendencia. El Anoji es trascendente, es decir, pasado, presente y futuro. ¿Sabe poquito de hebreo? ¿Sabe que el verbo ser en hebreo en presente, cómo es el verbo ser en hebreo? Beú allá, beú y escuchaba la Don Olam. ¿Cómo dice uno yo soy padre o yo soy amigo? ¿Cómo dice uno en hebreo eso? ¿Cómo se dice padre en hebreo? Aniab. ¿Cómo se dice amigo en hebreo? A ver. ¿Cómo se dice profesor en hebreo? Entonces, ¿cómo digo yo soy profesor? Entonces, yo profesor. Entonces, en castellano decimos yo soy, o sea, el verbo ser. ¿Qué pasa? En el presente, en el hebreo, no hay el verbo ser. No existe el verbo ser. Solamente para Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando hablaba de Anoji, es Anoji yo de Guada, o sea, algo de trascendencia. Ahora, para allá, Re'e, ¿cuántas mitzvot de las 613 mitzvot tenemos? Las de la casa por Muy bien. habla de 3 veces. ¿Sabes cuántas mitzvot hay en la parashá de esta semana? ¿Sabe que la Torah tiene 613 mitzvot? ¿Cuántas mitzvot hay de la Torah en esta parashá? 55. Y en esta parashá aparece la mitzvah nuevamente ¿de qué? De comer kasher. Otra vez, ¿cuál es la mitzvah de comer kasher? Entonces hay muchos temas. No abandonar a los levitas y a sus descendientes y entregar lo que les corresponde, es decir, el mazer. El precepto de hacer shehitá a los animales y aves cuya carne se puede consumir. O sea, shehitá. No agregar nada a lo establecido a la Torah escrita u oral. No puedes quitar ni añadir. Lo tosiv. No vas a añadir, pero tampoco vas a disminuir. No escuchar a quien profetiza el nombre de la idolatría. Bueno, Betzlajá. Nos vemos, Rab, más tarde. Minje. 6. Mira. Sexta hora. No aplacar el odio contra quien induce a la idolatría. ¿Sabe usted que tenemos una mitzvah de odiar a los idólatras? Así como tenemos mitzvah de amar al prójimo, hay mitzvah de odiar a los idólatras y su idolatría. ¿Qué se está refiriendo a eso? Muy fuerte. No salvar de la muerte a quien induce a la idolatría. Así la de pobrecito. Quien fuera incitado a practicar un culto idólatra no exponga atenuantes en favor de quien lo incitó, sino decir a justificarlo. Y así continúa nuestra perashá. No incitar a ningún israelita a practicar idolatría. Hay muchas mitzvot. Nombrando así muy. ¿Verdad? Y también acá, en esta perashá, encontramos mitzvot que tienen que ver con ¿qué? Con las fiestas.
O sea, tenemos kashrut, alajot contra la bodazara, mitzvot contra la bodazara. Tenemos también termina la perashá hablando de qué? De las fiestas. Entonces, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo se relaciona la idolatría con las fiestas? Ya vienen las fiestas, ¿no? Y esta parasha de las fiestas. Sí, pues. 40 días, así es. Ayer fue 19 del mes de Av. Ayer, hoy es 20. Hay una costumbre en Halab, en Siria y en muchos lugares, sí, en Marruecos también escuché, era costumbre ayer hacer Atarar Nedarim. 40 días antes de Rosh Hashanah se hace anulación de promesas y de votos. ¿Por qué? Para que las personas ya vayan preparándose. 40 días. ¿Cuándo es Rosh Hashanah? Primero de Tishrei. 40 días antes de Rosh Hashanah que cae, 19 de Av. O sea que hoy es el día 39, ya vamos. Falta 39. Entonces, para las personas preparándose. No lo podemos hacer hoy. No es costumbre. O sea que en costumbre lo hacemos. 8 días antes lo hacemos. Nosotros lo hacemos en la víspera de Rosh Hashanah y en la víspera de Yom Kippur. ¿Okay? Esa costumbre es más extendida en Israel. ¿Por qué se van? Usted bueno. Bueno, Batzluje. Vemos en Minjá. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cuál es la relación entre la prohibición de la boda y las fiestas? Hay una mitzvah muy interesante que dice lo siguiente. Es un decreto de los sabios. En la época del rey David, ¿recuerdan al rey David? Voy a pedir Fue el momento de mayor esplendor del pueblo judío. O sea, si ustedes preguntan cuál fue el momento de más gloria del pueblo judío, su reinado. el reinado del rey David. David Amelech. Por eso decimos que reconstruya el cetro de David, ¿verdad? Le pedimos que mande Mashiach, por eso Mashiach, que va a traer nuevamente el reino de David. Entonces, el momento del rey David. Ahora, el rey David hizo varias takanot, varios decretos. ¿Cuál es el primer decreto que hizo David Amelech? Uno de los tantos, no el primero, uno de los tantos. Que el judaísmo va por la línea matrilineal, por la línea materna. Eso es un decreto de David Amelech y su Beidim. ¿Ok? Mea Berajot, muy bien, con la acabó, excelente. 100 bendiciones, hacer 100 bendiciones diarias, que se habló, que está insinuado en Perashá Ekev. Dice, más, ¿qué es lo que quiere Hashem de ti? Dice, no leas más que lee mea, 100, que lo bendiga 100 veces al día. Todo. Y uno de los decretos que hizo David Amelech fue la prohibición en su época de recibir conversos al judaísmo. Sí, pero ¿cómo puede ser si David Amelech descendía de Ruth? Y Ruth era una conversa. Hay un dicho popular que dice que no hay cuña que más apriete del mismo palo. Ahora, pero ¿cuál es la razón de ese decreto? Que como el pueblo de Israel progresaba y prosperaba, y había una gran abundancia, y entonces muchas personas quisieron convertirse por razones no sinceras al judaísmo. Y entonces David, al ver esta avalancha, dijo, cerradas las oportunidades. Entonces, pero tiene que ver también con la Parashat Shavua. ¿En qué sentido? Porque ¿qué son las fiestas si no son encuentros con Akadosh Baruj Hu, subir a Él y entender a Él? La Torah está diciendo, he puesto delante de ti la maldición y la bendición. Ahora, la pregunta que nosotros podemos decir es, ¿cómo? La Torah primero, mira una cosa muy linda, que no sé si han notado ustedes, que llevan tantos años, Baruch Hashem, estudiando el texto, dice lo siguiente, al principio, ¿ves? Está delante de ti, está frente a ti, puedes verlo, puedes palparlo. La bendición está de primero. Hay bendición, primero está frente a ti. Y hay hay maldición que también está frente a ti.
Be'et averaja be'asher tishma el mitzvotav Hashem Elokehem be'asher anoji metzavet et hayom. ¿Qué dice? La bendición si obedece. Hay una condición. Los mandamientos de Hashem su Elohim los ordenó el hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim, se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros que jamás supieron. Porque cuando Hashem te introduzca a la tierra que dirige para tomar posesión, te ubicarás en lo que se bendice mirando hacia el monte Gerizim, y a los que maldicen lo ubicarás mirando al monte Ebal. Eso es Nablus, a las afueras de Nablus. En Israel está la tumba de Yosef Azadik. El punto es, dice, primero está la bendición y después está la Kelala. Entonces, ¿qué persona en sus 5 sentidos va a escoger la Kelala? La maldición. Lo contrario a la bendición. Todo el mundo quiere bendición. No existe una persona que no quiera ser bendecido en lo que haga. Entonces, ¿por qué viene la Torah y te dice, mira, escoge, mira, está la bendición y la merced? La bendición si hace lo que te voy a decir y la maldición si tú no haces lo que yo voy a hacer. ¿Qué pasó en la historia? En muchos momentos de la historia el pueblo de Israel escogió el otro camino, no el de la bendición. Entonces, ¿en qué mente cabe que uno va a escoger el camino de la maldición? Y especialmente cuando entra en la tierra, que nos dicen, no, te vas fuera porque es el campo bueno. Por eso. Entonces, estos que vinieron a convertirse vieron que ahí está, hay bendición. Yo no voy para allá porque yo estoy. El árbol que más sombra da. Ese me arriba. Hacemos arriba. Los judíos. Hay que ponerse equipados. Pero Rabotai, aquí hay un concepto muy importante, que es el concepto del árbol del bien y del mal. ¿Qué es ese concepto? ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Es un concepto espiritual. O sea, la narración de Bereshit no es una narración literal. No creas que hubo un árbol de manzana y una serpiente y eso no se interpreta de una manera literal. Esos son conceptos metafóricos, conceptos espirituales. Porque del mismo árbol, si tú lees el texto, decía que era el árbol del bien y del mal. No decía árbol bueno y el otro o árbol malo. Y, digo, hay una conjunción, o sea, y del mismo árbol salía todo. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel en el primer templo? David no lo construyó, lo construyó Shalom, pero ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel en el primer templo? ¿Cuál fue el problema? Sí, sí, pero no así. Entonces dice no es así. La respuesta es idolatría, sí, pero no así. Si tú lees los libros de los profetas, te vas a encontrar con cosas muy, muy fuertes. Jeremías, Isaías, Yahushayahu, Isquel, el libro de los reyes, Dibrayamim, Crónicas. No idolatría, Stam. ¿Sabes lo que es Stam? Cualquier cosa. Digo Stam, te digo cualquier cosa. El problema del pueblo de Israel no solamente fue la idolatría, que es para Shoshawa. Mire la relación a para Shoshawa. No es una idolatría. El problema es, acuérdense el Malamitzvah que te vimos allá en Arzina, que dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué dijo la gente? O sea que detrás de él sí puede haber otros. Que no lo veo. O al lado. Al lado, claro. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y ustedes lo van a encontrar en los profetas. Tenían al Baal y tenían a Hashem. Subían al templo, pero también quemaban incienso a los ídolos. Entonces, o sea, yo voy al árbol que me dé más. Esa dualidad es lo que... Eso fue el problema. El pueblo de Israel no abandonó el culto a Hashem. Aunque en la época del rey Yoshiyahu era muy poca la gente que lo hacía. Acuérdense que en la época de el mismo Eliyahu Hanavi, dice que hay 7,000 que Eliyahu dijo, estoy solo. Le dijo, no, hay 7,000 que todavía ¿qué? No han doblado rodillas. No se han ido tras la Odazara Gemurá. Pero ¿y los otros que hacían? Hacían un culto sincrético, se llama, sincretismo. Judaísmo, pero también nos ayudamos con otras cosas. Judaísmo, pero leemos el horóscopo. Guardamos el Shabbat, pero vamos donde la bruja que nos lea la mano. ¿Me explico? Ese es el problema de lo que está hablando la Torah.
porque es que uno tiene que leavdil, distinguir. El Baal Shem Tov dice que la persona viene a este mundo a 3 cosas. Lo primero dice el Baal Shem Tov es a distinguir. Leavdil, adalá, separar. ¿Qué me sirve de qué no me sirve? ¿Qué es lo kadosh de lo que no es kadosh? Que todo el tiempo estamos haciendo esto. Entonces, el problema era esto. O sea, Hashem dice, te he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque es que las dos se parecen. Y por eso él viene y te dice, te especifica, la bendición se hace lo que yo te digo. Y no vas detrás de estos ídolos que esta gente tiene aquí. Por eso hace esa claridad, esa salvedad. O sea, sí, porque dice, no, yo, Shabbat, Kashrut, pero uno se tiene que ayudar con cosas, y uno, ¿cómo así? ¿Me explico? Entonces, el problema del pueblo de Israel en el primer templo fue ese. Y constantemente todos los profetas hablaban y decían, regresa, Shubá Israel, abandonen, ¿verdad? Y ustedes leen lo que han leído Biblia. Aquí hay mucha gente que seguramente ha leído mucha Biblia, hay mucho Tanaj, leemos bien. ¿Recuerdan que decían, y el tal rey hizo lo bueno delante de los ojos de Hashem, pero los lugares altos no fueron quitados? Pero eso se llama libro Bahamot, los altares y todo lo demás no fueron quitados. Y el rey Yoshiyahu y Hitzkiyahu hicieron lo recto delante de los ojos de Hashem y eran reyes buenos y todo lo demás, pero se seguía quemando incienso en los lugares y se seguía llevando sacrificios. O sea, había todavía, se le dejaba al pueblo seguir haciendo. Sí. Con la parasha que Hashem manda que estudian todos los altares, Por eso, exactamente. Hashem dice, porque él sabe, el problema del pueblo de Israel, ahí no es la idolatría gemurá. O sea, no es que la gente va a decir, no, voy a dejar a Hashem y voy a poner acá otro ídolo. No, el problema nuestro es la doble militancia. El doble rasero. O sea, sí, yo soy yudí, pero sí, yo tengo bitajón, pero papaya puesta, papaya partida. Sí. O sea, digamos que en esa época en la idolatría que ellos también hacían con Asherah o sí, incienso o otro pan, Hashem les ponía la prueba y hacía los milagros que ellos pedían. ¿O era fuerza de la tumá o qué? Eso es más rocket. Medio Jamín dicen, sí, la tumá tiene fuerza. ¿O era Hashem probando? Pero exactamente, ¿quién le dio la fuerza a la tumá? Hashem. ¿Para qué? Para que haya libre albedrío, dice el Rambam. Si no, no puede haber libre albedrío. Por eso cuando la Torah te está poniendo en un concepto más profundo, la vida tan Sachs, en uno de sus libros, increíble, cuando la Torah te dice ¿qué te está diciendo? No es mira de que tú vas a mirar, mira, ahí está una flor, aquí está el Señor con una camisa azul, el otro Señor con una camisa gris. No es lo que está diciendo la Torah. La Torah te dice, mira, tú tienes la fuerza para decir qué vas a hacer con tu vida. Yo te di a ti libre albedrío. Eso es lo que te dice la Torah. Está delante de ti. ¿Qué significa? Señor, depende de ti. Ya yo te di todo. Te di salud, te di comida, te traes aquí, te puse aquí. Todo esto está delante tuyo. Pero yo no te voy a mover como una ficha de ajedrez y te voy a decir, mira, mijito, tú. No. Está delante de ti, escoge. Yo te aconsejo, yo te recomiendo que escojas este camino, pero si tú dices que no. O sea, el asunto de cómo empieza entre Perashá, es mira. ¿Qué quiere decir mira? Entiende, comprende que la decisión es tuya. Todo lo que tú haces en la vida, todo es tuyo. Por eso la famosa frase de la Gemara, todo depende del cielo menos el temor al cielo. El que toma la decisión eres tú. Tú decides si guardas Shabbat, si comes kasher, si cumples, si estudias, si no estudias, si te quedas hoy aquí a estudiar, o te vas a jugar un partido de fútbol, o te vas a ir al río. Tú lo decidiste. Nadie te va a ver. ¿Por qué? Porque en la concepción idolátrica de la historia, de los romanos y de los griegos, y esto viene de los babilonios, había un concepto que los griegos llamaban la moira. La moira. Sí. ¿Qué significa eso? Que todo estaba escrito y predestinado. Es decir, si tú eras un sadik, era porque Dios ya te había escrito que tú ibas a ser un sadik y ya nada. Si tú eras un rasha es porque ya, y no se podía cambiar absolutamente nada. Los que vengan el jueves, que vamos a empezar a estudiar el Kusari, van a darse cuenta. El filósofo cuando habla le dice, Dios ni se da cuenta si tú oras o no oras. Le dice al Kusari, al rey de Kusari. Esa es la religión, eso. Dios no le importa un pepino. Pues, perdónenme, lo estoy parafraseando. Si tú rezas, si tú no rezas, si guardas Shabbat, Él está allá lejos y nosotros no podemos llegar a Él. Como que hizo la creación
Se fue. Así creía Aristóteles. Él está hablando, él pone a hablar a Aristóteles. Dios no interviene para nada en la historia de los hombres. Ni si viven, ni si mueren, ni si lloran, ni si nada. Por consiguiente, las religiones no tienen sentido. Dios no le interesa lo que le pase al hombre. Muy fuerte eso. Ahora, porque esa concepción de la historia, porque él dejó la moira, el destino de maneja todo. Y hay gente que te lo dice, ay, qué casualidad, ay, que esto, eso viene de allá, qué casualidad. O sea, yo venía así casualmente. No, todo es, ¿qué decimos nosotros? Ashgaha pratit, supervisión divina de lo alto. Todo está supervisado. Entonces eso es un concepto que 100% entra en contravía o choca con la concepción griega y pagana de la historia. Entonces, volviendo acá al tema, entonces la doctora está diciendo, tú tienes la determinación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, bueno, pero si yo me puedo ayudar con cosas, ¿por qué no me voy a ayudar? El Rambam en su introducción al Mishneh Torah dice que como el pueblo cayó en idolatría, dice, porque la gente dijo, como en la época de Noah. ¿Qué pasó en la época de Noah? ¿Cómo la generación del diluvio llegó a corromperse tanto? Porque ¿qué dijo? Sí, Hashem existe, Hashem es real, Dios es verdadero, pero nosotros no podemos llegar a él. Eso es un concepto que está ahí también. También está ahí. Nosotros no podemos llegar a él. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Intermediarios. ¿Qué quería Nitro? ¿Qué quería como que llegar? Es un tema profundo, pero básicamente dice intermedio. Por eso que le dijo el Abraham, adora, Midrash conocido, adora la lluvia, adora el sol. O sea, vamos a buscar un intermediario, porque sí, tú tienes razón, yo lo sé que tienes razón, pero necesitamos intermediarios. Eso es lo que hay. Si tú le preguntas a las religiones hoy en día y te dicen, todos creen en Dios. La persona, ¿qué día vino una persona? No vino, perdón. ¿Qué día una persona me dijo, Rabino, yo creo en santería, no sé qué, y aquí, y acá? Y que, en un supermercado estaba yo comprando una cosa para el Brit Milá de mi hijo. Y me persiguió por el supermercado. ¿Qué quiere? No, de verdad, ¿qué quiere? Yo quiero hacer una pregunta, dígame, estoy ocupado ya comprando. Que yo creo en las cosas espirituales y todo. Y no, yo creo en Dios y yo también. Que nosotros trabajamos, cuando digo nosotros trabajamos con fuerza. Nosotros tenemos intermediarios, que son los espíritus. ¿Ustedes qué creen? Le dije, hermano, mire, para yo sentarme a hablar con usted aquí ahora no tengo tiempo, qué pena, qué vergüenza. Pero nosotros no creemos en intermediarios. Nosotros vamos directo al rey, al dueño de todo. Entonces la gente cree que Dios necesita filtros o cosas o vasos comunicantes, ángeles, cosas, no. Entonces por eso cuando abrimos el Aarón decimos, yo no pongo mi confianza en un hombre, ni me apoyo en ningún ángel del cielo, no creo en nada de eso. Solo en Hashem, en Dios de la verdad, cuya verdad es verdadera, cuyos profetas son verdaderos. Entonces eso es un concepto que la persona tiene que entender. Por eso David Amelech colocó ese cerco también. Porque mucha gente, sí, yo creo en Hashem. Tú puedes ver mucha gente que te dice, yo creo en Hashem, yo creo en Dios. Y yo creo en el Dios de la Torah. Por ejemplo, o no está de acuerdo, o no está de acuerdo que lo que acabamos de leer aquí en la parasha, aceptar la Torah escrita y la Torah oral. ¿Y qué es aceptar la Torah oral? En una frase, ¿qué es aceptar la Torah oral? La transmisión de generaciones. La autoridad de los sabios. Claro, la autoridad de los sabios. Va a venir para San Shofetín la semana que viene y vas a decir, ni a la derecha ni a la izquierda te vas a apartar de lo que el sabio de la generación te diga. Entonces viene la gente y dice, ay, pero son hombres, son no sé qué, son. Sí, que nadie ha dicho que sean seres espirituales de otra dimensión, sino que a través del estudio y el conocimiento profundo y analítico de la Torah, determinan por dónde tenemos que seguir. Por eso dicen los sabios que hay que tener más Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la gente no ha visto a los sabios, honor a la Torah de los sabios que a la pero ahí aquí voy a terminar, voy a dar a empezar a terminar, a dar la puntada final. Pero es que este sabio no me gusta como viste.
No me gusta cómo habla, no me gusta esto, no me gusta aquí, no me gusta el sombrero, no me gusta la gorra, no me gusta el... Entonces, mira, Señor, es que él esto, es que él aquello, es que sí, son seres humanos. La Torá no está hablando de que son ángeles, que son perfectos, inmaculados y que vuelan en 6 alas como los querubines, ¿no? Pero no La- del lado bueno. Seguro, todos tenemos un lado muy bueno, muchas cosas muy buenas. El asunto es eso, enfocarse en el bien, pero el asunto es enfocarse en lo que te enseñan. Tú tienes preguntas, tienes cosas, tienes que saber cómo llevar tu vida. Y ir a los ajamín y entender la palabra ajamín. ¿Qué pasaba con los profetas y qué pasaba con todo esto que empezamos a hablar de esto? Que Hashem los levantaba y les decía, no están haciendo bien, no me gusta. Si ustedes se percataron en la Haftará de Tisha B'Av, en la mañana, en el profeta Isaías 8, ese pasú dice, sus sacrificios para mí son abominación. Detesta mi alma sus sacrificios. ¿Por qué? Eso es lo que decía el profeta. Claro, no era un mensaje popular. Pero si nosotros estamos haciendo los sacrificios, sí, pero también tienes el ídolo allá metido. Tú sigues quemando incienso aquí en el templo, pero quemas incienso allá en el otro lugar. Rico. Entonces, ¿qué significa eso contemporáneamente hablando? Puede ser que no tenga, Baruch Hashem no tiene el ídolo en la casa, no tiene la cosa, no tiene la imagen, Baruch Hashem, pero en la mente todavía tiene una cantidad de cosas y de cucarachas y de... Está ahí. Entonces, ¿cuál era el argumento para no escuchar a Jeremías, a Isaías, a los profetas que conocemos? ¿Cuál era el argumento de la gente para no escucharlos? ¿Cuál creen ustedes que era el argumento? ¿Por qué no lo seguían lo que ellos decían? Viene un profeta como Isaías y Jeremías, que se paraba en el medio de Jerusalén y comenzaba. ¿Y por qué no pasó nada? Era la respuesta inmediata como tenían con los barros. Entonces dijeron, no, pues no pasa nada, el profeta está diciendo... Eliyahu Hanavi. Imagínate haber escuchado a Eliyahu Hanavi hablar y decir, Hashem dice que están corrompidos. Número 1, había otros profetas, comillas. ¿Era Eliyahu Hanavi contra cuántos profetas de Baal? 400, en el monte Carmelo, en el hebreo Carmelo. 400 que decían, todo está bien, Dios está de nuestro lado, Dios los ama como son. Hashem, porque te hablaban de Hashem, está muy contento de todo lo que están haciendo. Un abrazo y un beso para todos. Es más, cada uno merece un premio por lo buen judío que es. Así manda decir Hashem, así te decía. Y un Eliyahu diciendo, Hashem va a mandar fuego del cielo, van a ser destruidos, van a ser consumidos, porque ustedes, todo lo que han hecho, se han desviado, siguen quemando aquí, haciendo acá, adorando en lugares altos lo que la Torá de Moshe prohibió. Uy, callen ese loco, Señor. Profetas de la destrucción y del mal y los reyes, Ahab y la esposa, cállenlo. ¿Quién quiere escuchar algo así? Manta, ¿se entiende? Número 1. Entonces tenías otras voces, ¿no? Y siempre la gente quiere escuchar las voces de lo bonito, ¿no? Las voces de la Kabbalah. Respira profundo. De la Kabbalah mentirosa. Respira profundo. Imagínate que estás rodeado de una estrella de luz. Imagínate que todas las bendiciones del universo fluyen hacia ti. Qué lindo. Pero el que te dice, estudia a las horas de Shabbat. Levántate la tefilá, bien a la selijot. No. Eliyahu. Levántate, hijo de Adán. Eliyahu, ¿no? Nadie quiere Eliyahu, quieren a Baal. Respiración. Relájate. Dios te ama. ¿Quién dijo que hay que madrugar? ¿Quién dijo que hay que rezar? ¿Quién dijo que puede ser tefilín? Si Dios lo que dice que hay que ser bueno con la gente. Haz el bien sin mirar a quién.
con ese mensaje. Repartamos una moneda todos los días y ya. No hagamos más nada. Kashrut, ¿quién dijo eso? No, hoy en día lo que Dios quiere es lo que, ¿cómo es que dice? Lo que sale de tu corazón. No lo que entra. ¿De dónde viene eso? De los goyim. No, Kashrut. Lo importante es que tengas un corazón bonito, que hables cosas lindas, que seas un buen ser humano, que cuando la gente llega donde ti lo recibas con una sonrisa. Pero Kashrut, ya. Hoy en día. Punto número 1. ¿Por qué no escuchaban los profetas? Porque había otras voces que escuchar. Reanojí, que la uberajá. ¿Qué pensaba esa gente que la era Eliyahu? Esto no está hablando de maldiciones, esto no está hablando de bendiciones. ¿Para dónde me voy? Ah, no, para la verajá. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Rabotay? En el punto número 1, todo depende de cómo se vea. Porque para ellos, lo que decía Eliyahu, Barminá, era una quelalá. Nos hablan de destrucción, nos hablan de muerte, nos hablan de todo lo demás. Más de... ¿Dice quién es? Ah. Y ahora... Oh, Barú Abba. Ah, bueno, Shkoyech. ¿Ya viene asado o no viene asado? Pero quédese y tómese un café, no sea así. Tómese un café. Ah, bueno. Todo lo mejor. Entonces, claro, ¿quién quiere escuchar cosas así? No todo el mundo quiere escuchar cosas bonitas. ¿Quién quiere un rabino que le esté diciendo hay que levantarse, hay que venir a rezar, hay que venir que esto? Es que ser judío es difícil. Ser judío es difícil. Ser judío es difícil. ¿Verdad? ¿Qué te dicen los otros? No, ser cabalista o ser lo que sea es fácil, ¿no? Ser judío, una persona llegó a mi casa, no voy a decir quién porque después me pegan. No, mentira. Un familiar, déjenme un familiar. Yo a mi casa y vio 2 cocinas de esto, 2 de esto, 2 de esto, 2 de esto. ¿Ah? 2 lavaplatos, 2 horno microondas, 2 no sé qué es. ¿Qué es? La Torah, el judaísmo. Es así como los dibujos animados. Y te digo la verdad, yo en Kashrut, Baruch Hashem, vemos Kasher, guardamos Shabbat y todo lo demás, pero yo sé que hay gente que es mucho más apegada que yo en muchas otras cosas, es mucho más un roto. No ha ido a otros lugares, no ha visto nada, le dije yo. No, yo sé que hay gente que hace muchas cosas, Baruch Hashem. Entonces, ese es el punto. Entonces, o sea, porque todo está depende de ti cómo lo ves, y como que la lado como verás. Dice, mira esto, todas las leyes que tienen y todos los problemas, todas las a la jodi, cada cosa y no sé qué, y si la cuchara se utilizó para mover el café con leche y esa cuchara estaba caliente, en qué temperatura estaba, en Yatzolet Bo o no estaba en Yatzolet Bo, o era en frío, era en caliente, se permite, no se permite. ¿Qué vida es esta? La Torah es vida, la Torah es alegría, la Torah... Sí, pero ¿y lo otro qué? 613, ¿no? Sí, por eso. Ese es punto número 1. Punto número 2 de los profetas. ¿Por qué no escuchaban a los profetas? Porque no eran gente muy sociable, le digo la verdad. Que no eran muy amigueros de la gente. Dice la Torah que cuando Moshe Rabeno murió, el pueblo hizo 30 días de luto. Cuando murió Aarón y Cohen hicieron 60 días de luto. Sí, entonces, ¿por qué a Aarón le hicieron más? Porque era muy más querido por la gente. Porque el que viene a hablar la Torah y a explicar el problema, la gente no lo quiere. La gente dice, pero este ya viene con su cuento, que Dios manda. Ese es el camino de los rabinos. Mira, voy a terminar con esto. Un rabino que todo el mundo lo quiere es un problema. Un rabino que nadie lo quiere es otro problema. Eso nos dice a nosotros siempre en la yeshiva. Gente que no te va a querer, porque hay gente que está lejos de la Torah y tu vida no le gusta porque tú le estás recordando todo el tiempo que no está bien, como los profetas de Israel.
Pero un rabino que todo el mundo lo quiere decir que es una melcocha, ¿cómo se llama? Vamos así, todo es permitido. Rabino otra cosa, no, es permitido. Rabino, es permitido, es permitido. Y tal cosa, no, eso también se puede hacer. Shalom. Entonces, un mensaje que confronta a las personas a veces me gusta. Porque en nuestros días, uno de los grandes ídolos de nuestra generación, ¿sabe cómo se llama? No el único, pero es uno de los grandes ídolos. Entonces hay que escuchar, hay que leer, y ya está traducido al castellano, uno de los grandes pensadores judíos del siglo XX, XXI, que si tú ves o encuentras algún libro de él, cómpralo porque te va a ayudar mucho en entender la Torah para aquí y ahora. El Rav Jonathan Sacks. Ustedes me escuchan hablar mucho de él. Fue gran rabino del Imperio Británico, murió hace 2 años atrás de cáncer. Era un rabino que tenía, atención, 16 doctorados. Era el gran rabino del Imperio Británico, era Lord del Imperio. Y era una persona, no tiene 16 doctorados que se los dieron de eso de honor y causa. Una persona con un nivel intelectual increíble y una comprensión de la Torah en el mundo contemporáneo que no hay. Entonces, estos ídolos y esta situación, esta verajá y esta kelalá de nuestros, y sus libros están siendo traducidos al castellano, debo decirle, ya hay varios, hay como 6, 7 en castellano. Cierro el paréntesis. Estos ídolos, es eso, dice el Rav Sacks. Esa conciencia, ¿cómo se llama un ídolo contemporáneo que lo podemos asociar con lo que está hablando la Torah en nuestra perashá al principio? La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Quiere oír lo que le gusta, lo que le conviene. Una sinagoga en un lugar por aquí cerca, no entre el nombre, están buscando un rabino. Entonces me llamaron y me dijeron, rabino, queremos proponer, si usted, no sé si cómo está usted, si le gustaría venir a trabajar acá, tenemos una propuesta para usted, si usted quiere escuchar. A ver, estaban buscando un rabino así, así y así. Primero, nosotros somos una comunidad tradicionalista. Cuando una comunidad se presenta como tradicionalista, quiere decir, nosotros no guardamos. La mujer sobre la ley. No conservadora. Ortodoxa, hay mejizá. Pero tradicionalista quiere decir, aquí la gente en Shabbat llega en carro. Aquí kashrut en su casa, muchas gracias. ¿Ok? Aquí tzniut para su mujer. La nuestra, o sea, en el terreno, por el ambiente, cuando te dicen así, ya tú sabes lo que. La sinagoga tiene mejizá. Sí. Aquí no contamos mujeres. ¿Verdad? Pero sentimos que nos hace falta algo, necesitamos crecer, que necesitamos avanzar. Necesitamos un rabino joven, una persona que quiera ayudarnos a crecer y avanzar. ¿Cómo? Yo le dije que el judaísmo tiene una cosa muy linda y con eso termino. Para avanzar hay que mirar hacia atrás, no hacia adelante. Rav Jonathan Sacks, vuelvo a recito. En el judaísmo para avanzar hay que mirar hacia atrás, no hacia adelante. Pero ¿cómo rabino así para atrás ni para coger impulso? No. Eso dice lo encogido. Detrás de nosotros que tenemos la Torah, la tradición, los sabios, Moshe Rabenu, toda la historia milenaria del pueblo judío. Siempre tenemos que regresar. ¿A dónde regresamos? A la Torah, a lo milenario, atrás. ¿Qué enseñaron nuestros sabios? ¿Qué vieron nuestros sabios? ¿Qué nos enseñaron allá, hace 1000 años atrás? Los Rishonim, los Aharonim, los Tanaín, allá. Porque si no miramos atrás no tenemos futuro en el judaísmo. ¿Cómo vivían tus abuelos? ¿Cómo vivían tus bisabuelos allá en Polonia, allá en Rusia, allá en Turquía, allá donde ya vinieron? ¿Guardaban o no guardaban el Shabbat? Sí, guardaban el Shabbat. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúntate, ¿sí o no? No dice el profeta que dice pregunta por los días de antaño, ¿verdad? Lo que tradujeron, pregunta por las sendas antiguas.
¿Qué es eso? ¿Cómo vivían tus padres? ¿Cómo vivían tus bisabuelos? ¿Shabbat o no Shabbat? ¿Kashrut o no Kashrut? ¿Tará mishpajá o no tará mishpajá? Sí, era muy... ¿Y qué pasó? No, es que usted sabe que aquí, que nos acomodamos. Eso es lo que está diciendo la Parashá Shavua Rabotai, cuando dice, vas a entrar a la tierra, cuidado, te acomodas. Cuidado, dice, ya. Es que uno lo ve en los gerim que tienen 20, 30 años, ya. Y usted ve los que están empezando, llegan puntual, aquí, allá, y están. ¿Y a qué hora es el rezo? No, que es a las 6, a las 5:30 están aquí, se preparan. Todo, ¿verdad? Hacen café, para que los que lleguen, los que ya otros llegan, es a las 5:30, es a las 6 de la tarde, llegan a las 6:20. La Torah habla de cosas que pasan. La Torah no habla de historias que no pasan. Eso es lo que está diciendo Parashá Re'eh. Está diciendo, cuídate. ¿De qué? Entonces si viene alguno y lo dice, mire, pero porque no llega un poquito más temprano, ese es que mira, este tipo aquí es un revolucionario. La costumbre aquí es llegar tarde, Señor. Tú no puedes cambiar la costumbre de un lugar. Es prohibido por alajá cambiar la costumbre. No, veme, uno tiene que ser sensible. Decir sí, tienes razón, no es mentira. O cambien el horario, hacemos más tarde. Bueno, pero aún si lo ponen a las 10 de la mañana, llegan tarde. Es nuestro ADN. Entonces, la costumbre nuestra es esa, ¿cuál llegar tarde? Entonces, cada uno, la Torah que llamamos para Parashá Re'eh es eso. Mira la bendición y la maldición. Porque puede ser, ¿qué pasa? Y culmino con este ejemplo tan bonito que traen los maestros del Hasidismo. ¿Qué pasa tú, los que usamos lentes? Vengo yo acá y se me quedaron los lentes y todo lo demás. Y me dice el Señor, mira, yo le presto mis lentes, yo comienzo a ver mis lentes. Y aquí dice, en el principio, yo digo, ¿cómo dice la Torah en el principio, verdad? Digo, el Principito creó, ¿verdad? El cello. ¿Sabes lo que es el cello? El violero. En el principio de la creación, el cello, no el cielo, ¿verdad? Y el terreno. No veo. Entonces, como no veo, mi mente comienza a asociar palabras y lo me veo lo mismo. Hay gente que cree que cuando viene otro y le habla lo que tiene que lo que es Hashem, eso es Kelalá. Le están hablando cosas Kelalá. Mentira. El pueblo creía, si ustedes se dan cuenta, que Moshe Rabenu todo lo que le decía eran cosas para mal. ¿Por qué nos castiga? ¿Por qué nos hace daño? ¿Por qué no nos das duro? Coras, cuando habló que digo, todo el pueblo es santo. Todos son santos, todos son buenos. Porque no eres como Coras. Detrás de eso que hay, Kelalá. Mira la verajá. Cuando uno te dice, hay que esforzarse, Señor. Hay que trabajar, hay que llegar, hay que luchar. ¿Qué hay detrás de eso? El que te impulsa, el que te dice, el que te pone límites. ¿Qué hay detrás de eso? Verajá. Porque si no es así, si no es con disciplina, si no es con esfuerzo, si no es con determinación, a donde no llegamos a ningún lugar. Pero ¿qué hace la mente humana? Te dice, no, todo lo contrario, juega contigo. El que te exige, el que te pone, ese quiere tu mal. Ese quiere que la para ti, Hashem Shalom. El que es una mercocha, como digo, una gelatina contigo, ese es el que quiere tu bendición. Y está comprobado que es todo lo contrario. Bezrat Hashem Baraj, uno del mérito de cada día poder crecer, avanzar, cambiar para bien, elevarnos y poder ver verdaderamente dónde está la bendición, dónde se encuentra el crecimiento y dónde se encuentra el cambio que nos va a llevar a la tierra buena, que nos va a llevar un año bueno y dulce. Bezrat Hashem. Hasakim Uberujim, Baruch Adonai Leolam. Amén.